Amén. Bueno, vamos a ir a la palabra en esta mañana y el tema de esta mañana se titula Dios siempre escucha nuestras oraciones. Oiga bien, Dios siempre escucha nuestras oraciones. Pastor, y si Dios siempre las escucha, ¿por qué no me las responde? ¿Sabe por qué? Porque no es el tiempo de Dios todavía en nuestras vidas. Porque hay algo fundamental en la vida del cristiano y en la vida del ser humano, y es que Él, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, es que nosotros nos movamos a arrepentimiento, no a un remordimiento, a un arrepentimiento, oiga bien, en nuestra manera de ser, en nuestra vida diaria. Entonces muchas veces no recibimos, el apóstol Santiago dice que no recibimos porque pedimos mal, porque muchos pedimos para nosotros, para vanagloriarnos. Pero oiga bien, muchas veces no recibimos porque hay cosas en nuestras vidas que debemos de ponerlos a los pies de la cruz. Hay cosas en nuestra vida, oiga bien, que no le agradan a Dios. Y Dios no va a bendecir a alguien que no le agrade. Y lo voy a decir, la salvación es gratis, hermano, para nosotros los seres humanos, porque Dios ya pagó el precio a través de su Hijo Jesús. Ya Jesús murió en la cruz, Jesús salvó a la humanidad, pero las bendiciones, oiga bien, esas son ganadas. Por eso la palabra dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas van a venir por añadidura. Las bendiciones no se buscan, las bendiciones vienen a la vida del ser humano. Entonces, si Dios escucha mi oración, ¿por qué, pastor, no recibo mi milagro? Porque necesito trabajar en mi vida personal. Y yo siempre lo digo, a veces nuestros pecados no son materiales, sino que muchas veces nuestros pecados están aquí en el corazón. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos odio contra alguien? ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos corazones resentidos por las cosas del pasado? ¿Cuántos de los que estamos aquí mayores o quizás nuestros jóvenes están creciendo con corazones heridos? Oiga bien, porque están creciendo en un hogar que no les provee lo que ellos necesitan. Y llegan a una adultez como la nuestra y venimos marcados, oiga bien, y seguimos odiando a nuestros padres. Y seguimos odiando a alguien que nos hizo un daño en el pasado. Pero Dios dice que cuando venimos a Él somos nuevas criaturas. Y que Él nos ha dado una nueva vida y una nueva vida en abundancia. Entonces, oiga bien, Dios va a escuchar nuestra oración y vamos a ver la bendición sobre nosotros cuando nos arrepintamos de corazón. Porque remordimiento todos tenemos. Pero el remordimiento no me genera un cambio en mi vida. Pero el arrepentimiento sí genera un cambio en mi vida. ¿Sabe por qué? Porque me lleva a reflexionar que estoy actuando mal en mi vida y que voy a cambiar todos esos malos hábitos o malas conductas que hay en mí. Entonces, como hijos de Dios, como personas conocedoras de Dios y como cristianos debemos de entender que Dios va a obrar a su debido tiempo. Mientras tanto, ¿qué debemos de hacer? Debemos de orar. Y en la historia, oiga bien, que vamos a leer en esta mañana en el libro de Daniel, capítulo número 9, versículos 3 y 5, Daniel está orando para que la nación de Israel salga del oprobio, para que el castigo, oiga bien, que está sobre Israel desaparezca. ¿Por qué? Porque Israel se ha movido, oiga bien, a adorar a otros dioses, porque Israel ha corrompido los rituales, Israel, oiga bien, se ha contaminado con todo el paganismo de su época. Entonces Daniel propone en su corazón pedirle a Dios misericordia. Pero para que esa misericordia sea efectiva en la nación tiene que haber que un arrepentimiento. ¿Cuántos de nosotros, cuántos casados habemos aquí? Ajá. ¿Cuántos de nosotros muchas veces hemos herido o ofendido a nuestra pareja y le hemos dicho, perdóname? Pero a la semana lo estamos haciendo otra vez. Solo fue un remordimiento. Pero cuando yo me arrepiento y reflexiono sobre lo que lo dije a mi cónyuge, ¿verdad? O igual a veces pues las mujeres ofenden a sus esposos. Pero cuando yo reflexiono sobre ese hecho y digo, ya no lo voy a volver a hacer. Y Señor, ayúdame a no dañar el corazón de mi pareja. Señor, ayúdame en medio de la prueba, de la adversidad, porque no quiero ofender a nadie.
Cuando yo tengo esa motivación en mí, que la genera el Espíritu Santo, entonces ¿a qué me lleva? A un verdadero arrepentimiento. Y entonces las cosas van a empezar a cambiar en nuestro entorno. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Amado Padre Celestial, que estás en los cielos, te doy gracias, Dios, por el privilegio que me das de predicar tu palabra. Espíritu de Dios, toma el control de mi mente, de mis acciones, que las palabras que salgan de mi ser, de mi interior, sean espirituales, y que seas tú, Señor, hablándonos al corazón, que seas tú moviéndonos a un genuino arrepentimiento, Señor, para que prontamente podamos ser testimonio vivo de lo que tú puedes hacer en la vida de aquellos que creen, en la vida de aquellos que cambian, que se dejan santificar por el Espíritu Santo de Dios. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En este texto que hemos leído, Dios, oiga bien, escucha nuestras oraciones de forma inmediata. Dios no nos anda poniendo, oiga bien, en stand-by, sino que inmediatamente cuando usted empieza a orar, Dios ya conoce su oración. Porque la palabra dice que desde antes que salga de nuestra boca nuestra necesidad, Dios ya la conoce. Dios ya sabe, oiga bien, qué es lo que usted y yo necesitamos en esta mañana. Dios ya sabe, oiga bien, que usted necesita esto, que necesita aquello, que necesita una restauración. Dios ya lo conoce. Pero oiga bien, ¿qué estoy haciendo en mi parte? Dice que Daniel hizo oración, hizo ayuno, se vistió de cilicio, derramó ceniza. Y oiga bien, ¿por qué? Porque tuvo un arrepentimiento que salió de su corazón. ¿Por qué? Porque vio una nación que estaba pasando por algo terrible. ¿Cuántos de nosotros estamos pasando por pruebas, por adversidades difíciles? Sabemos dónde está la solución, pero no la buscamos. La mayoría de problemas del cristiano, del ser humano, son financieros. Entonces, oiga bien, nuestra salida, ¿dónde está? En el banco. Pero el banco ya cerró las puertas. No le aprobaron el crédito. No le aprobaron el refinanciamiento. Entonces, oiga bien, el siguiente paso, ¿cuál es? Entonces voy a ir a una cooperativa. Le cerraron las puertas en la cooperativa. Y el último paso, ¿cuál es? Ir donde un agiotista. Aquellas personas, oiga bien, que le quitan las cosas a las personas porque no pagan. Entonces, sabiendo que el que va a proveer a mis necesidades es Dios. Sabiendo que Él es Jehová Jireh, mi proveedor. Entonces, oiga bien, cuando ya no hay qué hacer, ¿a quién busco? Busco a Dios. Pero oiga bien, ya generé en mi vida una cadena de malestares, de quebranto, cuando pude haber buscado al Señor inmediatamente. ¿Sabe por qué? Porque Él, desde antes que le pida, ya conoce mi necesidad. Ya conoce lo que yo anhelo, lo que yo necesito. Dios da respuestas a nuestras oraciones, oiga bien, al comenzar a orar. Yo siempre le he dicho, estamos orando, estamos pidiéndole al Señor, y aquí en la mente el Espíritu Santo de Dios me dice: sí, pero dejáis de hacer esto. Sí, pero seguís maltratando a tu esposa, seguís maltratando a tus hijos, seguís siendo un mal administrador, seguís obteniendo cosas que no necesitas, y así no te puedo dar un milagro financiero. Por eso siempre, amada iglesia, aquí su servidor le dice: haga un presupuesto de los recursos que usted tiene, de los ingresos que hay en casa, y de esa manera, oiga bien, Dios va a escuchar su oración, porque Dios no va a bendecir a alguien que viva desordenadamente financiera hablando. Y usted lo puede ver en su lugar de trabajo. El viernes pagaron, los que trabajamos en una empresa privada, ese mismo viernes a la mediodía toda la gente agarra para la Pizza Hut. O en las tardes salen a disfrutar. Sí, pero el lunes ya llegan quebrados. Personas que ya
trabaja en cierto lugar, mire, me puede dar un adelanto. Otros ya están en el cajero sacando un adelanto de salario. Entonces, dígame, ¿cómo Dios me va a sacar de esa situación si yo no quiero ordenar mi vida? Pero Dios siempre escucha nuestras oraciones. Dios siempre va a escuchar su clamor. Dios va a escuchar su oración de madrugada. Dios va a escuchar su oración en la mañana, al atardecer, al anochecer, en su altar familiar. Dios la va a escuchar. Pero ¿cuándo lo va a responder? Cuando usted y yo empecemos a cambiar esos malos hábitos que tenemos en nuestra vida, hermano. ¿Cuántos nos queremos sentir amados por nuestras esposas? ¿Qué debe de hacer? Amarlas. Ámelas. Y cuando usted trata y ama bien a su cónyuge, oiga bien, ella le va a obedecer en todo. Por eso la Escritura dice, maridos, amad a vuestras mujeres, y vosotros, maridos, amad a vuestras esposas. Y mujeres, dice, estar sujetas a sus maridos. Claro, si yo trato mal a mi cónyuge, ¿cómo se va a sujetar a mí? Pero cuando usted es un buen esposo, oiga bien, va a tener una buena esposa. Va a tener la mujer de Proverbios 31, la mujer virtuosa. ¿Y cómo se va a sentir usted como esposo? Dichoso se va a sentir de tener a alguien. Entonces, oiga bien, necesitamos acercarnos más a Dios. ¿Por qué? Porque Dios ya conoce. Entonces Daniel estaba intercediendo por su pueblo, por sus hermanos, y oiga bien, y dice que Dios contestó su oración. Claro, hubo cosas que hizo Daniel en su vida que le ayudaron, oiga bien, ¿a qué? A recibir el milagro. Hubieron cosas en la vida de Daniel, en su vida espiritual, que se volvió a Dios, que se volvió al que le podía ayudar. Y el problema del ser humano, que nosotros siempre andamos buscando una ayuda humana. Y muchas veces las ayudas humanas nos cierran la puerta. A más de alguien alguna vez le dijeron, cuando te quedes sin trabajo, háblame. Yo te voy a conectar. Yo tengo buenos conectes. Y cuando se quedó sin trabajo, hermano, ya no le contestaron. No, hombre, cuando tengas alguna aflicción financiera, háblame, 100, 200, yo te los presto sin ningún problema. Y cuando usted lo necesitó, no le contestaron. O le dijeron que no tenían. Pero cuando usted realmente busca de corazón al Señor, Él sí nos ayuda, hermano. Y si no fuera así, no estuviéramos acá. Porque Él es bueno, Él es fiel y justo. Entonces, vamos ahí siempre, en el mismo capítulo, al versículo 20. Versículo 20, y dice la palabra. Aún estaba hablando y orando, ¿quién? Daniel, y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel. Y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración. Oiga, cuando el varón, que dice Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos, oiga, fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Entonces, algo fundamental en la vida de todo cristiano es la oración. Claro, una oración con fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero algo fundamental que debe de haber en usted y en mí es la oración. Pero no las oraciones que muchas veces hacemos, hermano, de Señor, te doy gracias por un día más, buenas noches. No. Dice que Daniel oró, y duró por un tiempo prolongado. La pregunta es, ¿cuánto tiempo le dedica usted y le dedico yo a nuestra oración? O muchas veces salimos de nuestras casas sin orar. Y las misericordias de Dios se han renovado un día más. Porque nos ha dado vida, nos ha dado esperanza. Entonces, oiga bien, usted y yo debemos de tener una oración de mucho tiempo. Porque orar es hablar con Dios. Es dirigirme, oiga bien, a aquel que todo lo puede.
Y si yo dirijo mi oración al que todo lo puede, oiga bien, en el tiempo perfecto vendrá la respuesta, mi amado hermano. Pero de que Dios nos escucha, Él nos escucha. Y Él nunca nos va a dejar y nunca nos va a abandonar. Orar es la experiencia a través de la cual conocemos a Dios y le rendimos todas nuestras peticiones. Oiga, iglesia, orar es la experiencia a través de la que conocemos a ¿quién? A Dios. Por eso siempre yo lo he dicho, cuando usted vaya a orar, dígale, Señor, quiero escuchar tu voz. Pero oiga bien, eso no va a ocurrir de la noche a la mañana. Eso va a ocurrir cuando usted, oiga bien, entra en su lugar santo y empieza a adorar y a clamarle al que todo lo puede. Por eso, ¿cuánto tiempo dedico en mi oración? El cristiano debe de orar mínimo 5 minutos, hermano, como mínimo. Porque hay tantas cosas que agradecerle al Señor. ¿Se imagina si usted y yo nos ponemos a darle gracias a Dios por nuestro cuerpo? ¿Cuántas cosas le pudiéramos dar gracias al Señor? Señor, gracias porque puedo mover mis manos, Señor. Hay muchos que no las pueden mover. Gracias porque puedo levantar mis brazos. Porque mis piernas tienen la suficiente fuerza para caminar. Gracias, Señor, porque mis riñones están trabajando bien. Señor, gracias porque mis ojos ven bien. Señor, gracias porque mis articulaciones... Hay tantas cosas que podemos darle gracias al Señor, hermano. Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados, oiga bien, solo a pedirle en la necesidad. Porque siempre ando buscando, oiga bien, ¿quién me puede ayudar a apagar el fuego que estoy viviendo? Pero la oración no es para eso. La oración, oiga bien, es para darle gracias al Señor por todo lo que nos da, para expresarle mis necesidades y para que en medio de la prueba Él fortalezca mi vida y me ayude, oiga bien, a ser paciente mientras llega la provisión de Dios. La oración es el acto de abrir nuestro corazón a Dios como un amigo. Y cuando dice como un amigo, es porque usted, cuando tiene un amigo, oiga bien, que es su amigo, ¿cómo habla usted con esa persona? Fluyendo. Sin ningún problema, porque usted tiene confianza en él. Ahora imagínese hablar con el que todo lo puede. Por eso siempre nosotros aquí decimos, expóngale su causa al Señor. Antes de decirle que me regale $2,000 para salir de la deuda, confiésele por qué está pidiéndole los $2,000. Dígale, Señor, aquí estoy como un sinvergüenza, implorando tu misericordia, pero el milagro financiero que necesito es por esto, por esto, por esto. Dios ya lo conoce, pero tengo que confesárselo a Él. Y debo de decirle, Señor, ayúdame, ten misericordia. Señor, mis chicos están sufriendo ese problema financiero que yo llevé a casa. ¿Qué estoy haciendo? Exponiéndole mi causa. ¿En qué? A través de la oración y sabiendo que Él es mi amigo fiel, que Él nunca me va a dejar, que Él nunca me va a desamparar, y oiga bien, y que Él es el buen pastor. Y si Él es el buen pastor, está al cuidado de sus ovejas. Entonces, ¿por qué no recibimos? Porque hay cosas en nuestro interior que no me deja recibir. Pero Daniel, oiga bien, nos lleva a que debemos de buscarle ¿en qué? En oración y ruego todos los días. La oración no baja a Dios hasta nosotros. Antes bien, la oración nos eleva a Él, nos lleva. ¿Por qué? Porque Dios ve corazones sinceros en aquellos que le buscamos en espíritu y en verdad. La pregunta, ¿con qué intenciones busco a Dios en la oración? Porque ¿quiénes necesitamos un milagro? La mayoría necesitamos un milagro. Pero ¿con qué intención lo busco? Solo cuando necesito el milagro. No, ¿debo de buscarlo cuándo? Siempre. Porque Él siempre está para nosotros. Porque Él siempre me da techo. Él siempre me da un empleo.
Él siempre me da la provisión para mis alimentos. Él me guarda, Él me protege, Él me lleva con bien. ¿Cuántos de los que están aquí manejan han tenido algún accidente de tránsito este año? ¿Por qué? Porque Dios nos ha guardado. ¿Cuántos de los que están aquí han pasado por algún asalto a mano armada o por la delincuencia común? Nadie. ¿Por qué? Porque Dios nos hace invisible al malvado. Entonces, ¿qué debe de ver en mí? Un agradecimiento, hermano. Un agradecimiento. Entonces, oiga bien, por eso la oración me lleva a Él. La oración es la llave de la fe para abrir el almacén del cielo, oiga bien, en donde están atesorados los recursos infinitos de la omnipotencia de Dios. Entonces, cuando hablamos de la omnipotencia, es un atributo de Dios, porque Él todo lo puede. Entonces, como decía el pastor, ¿y qué es lo que necesita usted en esta mañana? Pues, no tenemos al omnipotente de nuestro lado, pues. No, Él está con nosotros, pues. Él es por nosotros, pues. Entonces, ¿qué necesito que Él me puede dar? Él puede darle sus riñones nuevos. Él puede darle sus ojos nuevos. Él puede darle su hígado nuevo. Él puede sanarle de ese cáncer. Y aquí hay milagros de cáncer en la iglesia. ¿Por qué? Porque la fe nos lleva a creer que Dios lo puede hacer. Que Dios obrará en nosotros. Que Dios nos dará la victoria. El problema va a ser que cuando lleguemos al cielo y podamos vernos con Dios, Señor, ¿por qué no escuchaste mi oración? Señor, ¿por qué no me diste lo que necesitaba? Y le va a decir el Señor, he ahí la gran bodega de todo lo que tenía preparado para vos. Pero nunca lo recibiste porque no hubo un arrepentimiento en tu corazón. Y con esto no estoy diciendo que Dios le va a dar o cumplir nuestros caprichos. No, Dios nos va a dar lo que necesitamos. Por eso es que Él dice que Él suplirá vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, hermano. Entonces, oiga bien, Dios no me va a dar todo lo que yo necesito. Porque si yo le estoy pidiendo un Porsche al Señor, el Señor no me lo va a dar. Me va a dar lo que necesito. Me va a dar, oiga bien, el vehículo que yo pueda sostener, que yo pueda tener, que no va a minar las finanzas de mi casa. Así obra el Señor, hermano. Dios le va a dar la sanidad porque sabe que usted va a glorificar y exaltar el nombre de Él. No es para vanagloriarse. Ya ve que yo soy mejor que ustedes porque Dios obró en mí. No, entonces no se lo va a dar. Pero cuando usted dice, Dios obró a mí por misericordia y me dio un milagro sobrenatural, entonces Dios se va a glorificar, hermano. Dios está con usted y conmigo. Vamos a Hebreos 11:6 y dice la palabra, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios, que dice, crea que le hay y que es galardonador de lo que le buscan. Entonces, hay que orar, pero debemos de tener fe de que puede ocurrir algo sobrenatural en nuestra vida. Y como puede ser hoy, puede ser mañana, o cuando Dios disponga en su corazón que el milagro llegue a nuestras vidas. Y le voy a decir algo, muchas veces la muerte es un milagro. Porque a veces pedimos porque sane nuestro familiar de cáncer. Y estamos, pero la muerte es la sanidad para esa persona. En el corazón duele, porque nadie quiere despedirse de un ser querido. Pero cuando Dios obra en su tiempo y una persona de nuestra parte, es porque Dios le concedió ese milagro también. Entonces, en el sí, en el no y en el silencio, Dios siempre está obrando, hermano. Cuando Dios dice que no, es porque no estamos preparados para el milagro. Cuando Dios dice que sí, es porque usted ya tiene la madurez espiritual y certeza, y oiga bien, de que usted ha creído en aquel que todo lo puede. Por eso debemos de tener esa fe abnegada, oiga bien, al poder sobrenatural de Dios. Mateo 14:23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba ahí solo. Asistimos a una iglesia, nos congregamos y aquí oramos. Pero hay un momento, oiga bien, en el cual usted se encuentra solas
con Dios. Porque aquí, le voy a ser honesto, aquí nadie va a orar en voz alta por sus debilidades. Aquí nadie va a orar, oiga bien, en voz alta por los pecados ocultos que hay en su corazón. Aquí nadie va a levantar sus manos y va a gritar, Señor, líbrame de la pornografía, soy un adicto. Nadie lo haría. Señor, perdóname, Señor, porque ayer golpeé a mujer. Nadie va a decir eso aquí, hermano. Porque aquí todos somos santos. Pero cuando estamos allá, en casa, solos, ahí es donde yo me encuentro verdaderamente con Dios. Ahí es donde está mi intimidad con Dios. Aquí estamos, oiga bien, en una comunidad de creyentes, adorando, clamando, pidiéndole al Señor, escuchando su palabra. Pero allá en casita, allá cuando estoy a solas con Dios, donde yo me puedo desahogar a plenitud con Él, oiga bien, es que yo voy a buscarlo en una verdadera adoración. Entonces, si Jesús, el Hijo de Dios, sintió la necesidad de orar, ¿cuánto más nosotros que somos débiles, mortales, hermano, no vamos a tener la necesidad de hablar con Dios? Nuestro mismo Señor Jesucristo nos muestra que en los momentos de agonía, solo Dios nos puede ayudar. Porque Jesús, en el momento que se apartó de los discípulos y fue a hablar con el Padre, es porque iba a empezar el proceso, oiga bien, de su muerte y de su resurrección. Y llegó al huerto de Getsemaní y oiga bien, y dijo, Padre, que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Y cuántas veces regresó donde sus discípulos, donde los había dejado, y cómo los encontró? Durmiendo, y llegó 3 veces. Y en la tercera vez, ¿qué dijo? Ay, qué hombres de poca fe, sigan durmiendo, mejor, hombre, les dijo. Y se fue ¿a qué? A orar. Entonces, la oración es indispensable en la vida del ser humano. La oración es indispensable en la vida del creyente. Jesús encontraba consuelo y gozo en estar en comunión con su Padre. ¿Sabe por qué? Porque cuando buscamos a Dios en oración, Él nos da la paz que necesitamos. ¿Cuántos tenemos problemas, oiga bien, con el sueño? ¿Cuántos tenemos problemas de carácter, de temperamento? ¿Cuántos, oiga bien, nos han denominado los mecha corta, que no se nos puede decir nada? Pero cuando estamos en Dios, Él nos da la paz. Cuando estamos en Dios, oiga bien, ese nos da ese sueño reparador que cada uno de nosotros necesitamos. Porque cuando usted está bien, usted solo dice buenas noches y se duerme. Pero cuando tenemos corazones cargados y atribulados, vuelta para un lado, vuelta para un otro. La señora le dice, mira, ya deja de moverte, que no me dejas conciliar el sueño. ¿Por qué? Porque tenemos corazones cargados, hermano. ¿Y cómo vamos a encontrar la paz? En oración. Debemos de buscar al Señor todos los días. Entonces, oiga bien, usted y yo tenemos un privilegio cuando oramos con el Padre. Número 1, nuestro Padre Celestial está esperando nuestras oraciones para derramar sobre nosotros la plenitud de sus bendiciones. Y la plenitud de Dios no es que usted va a ser millonario. La plenitud de Dios es que usted diga, a mí no me falta nada. Esa es la plenitud de Dios en el ser humano, aparte de lo espiritual. Porque hay muchos ricos, y valga la redundancia, que tienen muchas riquezas, pero no son felices. Pero aquel que tiene a Dios, lo tiene todo. Y está la plenitud de Dios en él. Entonces, oiga bien, si a usted no le falta nada, ¿quiénes no han desayunado? ¿Quiénes no cenaron ayer? ¿Quiénes no tienen ropa? ¿Quiénes no tienen techo? ¿Quiénes no tienen casa? ¿Quiénes tienen carro? ¿Quiénes tienen bicicleta? ¿Ha venido alguno descalzo en esta mañana aquí? ¿No? Es más, pastor, yo tengo 100 pares de zapatos. Esa es gula. ¿Va que no nos falta nada? Entonces la plenitud de Dios está en nosotros. Pero todavía, aunque tenga la plenitud de Dios de esa manera,
también necesitamos esa plenitud espiritual en nosotros. Necesitamos ser transformados por Dios. Necesitamos, oiga bien, dar ese paso de fe, subir ese peldaño más para que empecemos a iluminar a esta sociedad. La iglesia, oiga bien, tiene una gran comisión y es de llevar las buenas nuevas de salvación, pero la mejor manera de llevarla es a través de un buen testimonio como cristianos. Es a través, oiga bien, que la gente pueda ver en mí que Dios está obrando un milagro. Y no solo en mi salud, no, en mi manera de ser, en mi manera de hablar a las demás personas. Aquí hay personas que me conocen, que me conocieron allá en la Quesalte y vieron y conocen quién era, cómo era mi manera de hablar, de dirigirme a los demás. Pero Dios me pasó por un proceso donde me limpió y me restauró. Y ahora, oiga bien, puedo ser parte de las luminarias del Señor en este mundo, llevando las buenas nuevas ¿de qué? De salvación. Entonces, usted y yo tenemos la responsabilidad de mostrarle a las personas que necesitan de Dios que Dios sí puede transformar al ser humano. Porque nosotros no podemos cambiar al hombre. Usted, discúlpeme, usted no va a cambiar a su esposo, usted no va a cambiar a su esposa. Dios las va a cambiar. ¿Cuándo? Cuando yo le empiece a mostrar mis cambios. Cuando yo le demuestre con mi testimonio que he nacido de nuevo y que el Espíritu Santo de Dios está obrando en mí. Y que de repente usted llegue con un buen ramo de flores. Que de repente usted llegue y le dice, mira, vieja, alistate, vamos a ir a cenar ahora. Hoy sí te voy a sacar a cenar. Y no a la pupusería, vamos a ir a un buen restaurante. ¿Y qué le va a decir la señora? Que estás enfermo. ¿Ah? Que tenés fiebre, te sentís mal. ¿Ah? No, que son los cambios que Dios empieza a hacer en el ser humano. Sus hijos empiezan a notar que ya no le gritamos. Sus hijos empiezan a notar que nos acercamos a Él. Entonces, oiga bien, tenemos, oiga bien, la certeza de que Dios nos va a mostrar la plenitud de sus bendiciones. Dios está pronto y dispuesto a oír la oración sincera del más humilde de sus hijos. No crea, pastor, yo llevo 6 años orando por esa petición y Dios no me responde. Ya va a responder, hermano. Señores, que mis hijos siguen todavía en esa adicción, ya Dios los va a libertar. Señor, no logro salir de esa situación financiera que está destruyendo mi hogar, ya Dios les va a dar la salida. Señor, llevo 6 meses desempleado y lo que me dieron de tiempo, oiga bien, ya se va a acabar, ya Dios le va a dar la salida, hermano. ¿Qué debo de hacer? Confiar, buscarle en oración todos los días, pidiéndole todos los días que me renueve, que me limpie, que me transforme, y oiga bien, y que haya un verdadero arrepentimiento en mi vida. Y de esa manera Dios empezará cosas grandes y extraordinarias en cada uno de nosotros. Sin embargo, hay de nuestra parte muchas veces, oiga bien, falta de arrepentimiento y fe para presentar nuestras necesidades delante de Dios. Aquí tenemos oración los lunes. Tenemos oración los jueves. Oramos siempre por los enfermos. Pero muchos no vienen los lunes. ¿Por qué? ¿Por qué no venimos los lunes? Es que Dios se ha olvidado de mí. Ay, es que vengo cansado del trabajo. Ay, es que Dios no responde a mis ruegos. Pero si viniera con la fe y con la seguridad de que Dios puede obrar aquí, Dios va a obrar. Porque ¿qué gano con quedarme en la casa lamentándome cuando puedo venir a apartarme para Dios los días lunes y venir a alabar, a adorar y a pedirle misericordia a Dios? Para que sea Él obrando en nuestras vidas. Entonces Dios nos garantiza que si pedimos con arrepentimiento y fe, Él nos va a ayudar. Vamos a Romanos 8:32. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si dio lo más preciado, si dio a su unigénito, ¿usted cree que Dios no me puede ayudar en lo que necesito? ¿Usted cree que Dios no puede poner su mano en usted y darle la sanidad que anhela? ¿Cree Dios que Él no puede tocar su vientre y sanarle de ese cáncer que le han diagnosticado? ¿Usted cree que Dios no puede poner su mano en ese vientre y quitar esos fibromas?
que Dios puede, oiga bien, darle una retina nueva. Extirpar, oiga bien, sobrenaturalmente ese tumor que tiene en su cabeza. Dios lo puede hacer. Pero necesito entregarme. Necesito creerle. Necesito rendir mi vida en totalidad al Señor. Dios no quiere un poquito, Dios quiere todo nuestro ser, hermano. Entonces, si no escatimó a su propio hijo, lo que yo necesito no es nada, hermano. Pero Dios quiere corazones arrepentidos. Dios quiere corazones, oiga bien, que le busquemos en espíritu y en verdad. Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. ¿A dónde estamos pidiendo? ¿A dónde estoy buscando? ¿Y a dónde estoy llamando? En mi problema y en mi dificultad. A veces le creemos más, le voy a decir algo, a las recetas naturales que a Dios. Allá usted se siente un poquito convaleciente y llegó alguien y le dijo, mira, fíjate que allá anda a comprarte estos menjurjes, haces este jarabe y te lo tomas, y a Dios no le creo. Después de todo ese volado que usted tomó, le causó daño en sus riñones. Cuando pude haber ido ¿a dónde? A Él. A buscarle, a adorarle, a pedirle, a llamarle y a decirle, Señor, ten misericordia en este problema que estoy atravesando, ayúdame. Reconozco mi incapacidad humana y no puedo salir, solo que tú me ayudes, voy a salir ¿de qué? De esa aflicción que estoy viviendo. Pero debo de creerlo, debo de aferrarme, oiga bien, a que Dios lo va a hacer en mi vida. Por eso, oiga bien, nada hay imposible. ¿Para quién? Para Dios. Para nosotros los seres humanos, sí. Porque yo no puedo darle, oiga bien, un corazón nuevo a alguien, pero Dios sí lo puede hacer. Dios puede darle una médula ósea a alguien, Él sí lo puede hacer. El ser humano solo podemos acuerpar a través de la fe, oiga bien, y oración para que Dios tenga misericordia de ese ser querido. Pero el que va a obrar ese milagro es Dios. Isaías 44:3. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Dios conoce nuestras aflicciones. Dios conoce nuestras ansiedades. Dios sabe el mal que estamos pasando en casa. Pero Dios va a obrar algo sobrenatural en su vida y en la mía cuando decidamos creerle a Él. Cuando yo diga con fe, Señor, a partir de hoy voy a poner mis problemas y mis dificultades en tus manos y que se haga tu voluntad y no la mía. Cuando yo reconozca, oiga bien, que yo no puedo ejercer nada sobre mi vida, pero sí creo que Dios lo puede hacer y Él va a darme ese milagro que anhelo en mi vida y en mi familia. Entonces Dios va a empezar a obrar, Dios se va a empezar a glorificar. Y le voy a decir algo y se lo puedo asegurar, que prontamente usted estará dando un testimonio vivo de lo que Dios ha hecho en su vida. ¿Por qué? Porque he decidido creerle. La perseverancia en la oración es de suma importancia para el creyente. Recordemos que Dios no es bombero. Porque un bombero, ¿para qué se ocupa? Para apagar un fuego. Usted ve un fuego en un lugar, le habla a los bomberos y llegan y lo apagan. Pero la oración no es para que Dios esté llegando a cada rato, apagando ese fuego, apagando ese problema, esa dificultad. No, la oración es para que yo persevere en la oración. Y Dios, oiga bien, no va a responder a la primera, tal vez sí, pero por su misericordia. Pero muchas veces hay gente que pasa 1, 2, 3 años pidiendo por su milagro. ¿Cómo puede ser hoy? Pero mi oración debe de ser, ¿qué? Perseverante. Romanos 12:12. Gozados en la esperanza, sufridos en la tribulación, que dice, constantes en la oración. Persevere en su clamor,
persevere en esa petición, levántese de madrugada. Mira, cuando dice que nosotros debemos de presentar sacrificios vivos a Dios, ¿a quién le gusta perder el sueño de madrugada? Ese es un sacrificio vivo. Que usted se levante a las 3 de la mañana a hablar con Dios unos 30 minutos. Si es que en una hora. Ese es un sacrificio vivo. Oiga bien, yo estoy despojándome de mi hora de sueño porque me voy a encontrar ¿con quién? Con Dios. Y ese sacrificio no tiene nada que ver. Es un sacrificio mío. ¿Para qué? Para yo poder tener una mejor intimidad con Él. Pero debo de buscarle en medio de la tribulación. Ore, hermano. En medio de la enfermedad, ore. En medio del problema, ore todos los días. No desmayemos, seamos perseverantes, creamos que va a ocurrir algo en nosotros. Como el niño que siempre dice, hoy sí me voy a sacar 10 en matemáticas, papá. El bicho tiene la fe, pero no se lo saca, ¿va? Tiene que estudiar. Y así es Dios. Tenemos la fe que Dios va a obrar. Sí, pero necesito arrepentirme. Sí, pero necesito buscarle más a Él. Necesito leer más la palabra de Dios. Necesito alimentar mi espíritu. ¿Para qué? Para que Dios obre y se manifieste en espíritu y en verdad. Colosenses 4:2. Perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracias. La oración no es solo pedir. La oración también es de agradecimiento. Señor, gracias porque me permitiste poder cerrar un día más. Y en medio de mi enfermedad, en medio del cáncer, de la insuficiencia renal, de la diabetes, de lo que estoy viviendo, Señor, tú has sido bueno conmigo. Me has dado la paciencia para poder soportar la prueba. Y esa paciencia ha producido en mí, ¿qué? La fe que necesito para aferrarme a mi milagro, Señor. Y gracias porque voy a dormirme. Y yo sé, Señor, que vas a darme un sueño reparador. Y si me das vida mañana, las misericordias se van a renovar una vez más. La oración no solo es para pedir. La oración también, ¿para qué es? Para darle gracias a Dios. Mire qué bueno, si usted tiene a su padre, a su madre todavía, dele gracias a Dios. Y hónrelos. Hónrelos. Dele lo mejor que pueda darles hoy en vida. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Dejemos de andarle contando nuestros problemas a las personas, hermano. Cuénteselos a Dios. Vaya, siéntese, ya cuando todos se han ido a acostar ahí en la sala, siéntese en el sillón y dígale, Señor, aquí estoy una noche más. Quiero desahogarme en ti, Señor, quiero poner mis problemas, mis aflicciones en ti, porque le voy a decir algo, a veces hay mujeres y hombres que a sus parejas no le cuentan todo. Hay muchas madres que no le han contado a su familia que tienen cáncer. ¿Por qué? Porque la mamá siempre está pensando en no afligir a sus hijos, en no afligir a su esposo. Entonces, ¿con quién se desahogan? Con Dios. Entonces, la mejor manera, oiga bien, es que yo ponga delante de Dios todas mis peticiones. Señor, tú sabrás el tiempo en que vas a obrar, pero yo tengo la fe que lo vas a hacer. Señor, te sería muy agradecido si es hoy, pero si no es hoy, tú tendrás el tiempo correcto en que va a venir la bendición en mi vida, pero voy a ser constante, perseverante, Señor. Voy a seguir creyendo que tú lo vas a hacer. Y me siento agradecido por todo lo que tengo, con acción de gracias. ¿Cuándo? Siempre. Solo sigamos orando y creyendo porque Dios lo va a hacer. ¿Con qué seguridad llegó Daniel a buscar al Señor? Sabiendo de que Dios le iba a responder. La pregunta es, cuando voy a buscar a Dios en oración, ¿llevo la fe suficiente para creer que Dios lo va a hacer? O a veces decimos, hoy hay noche de oración, voy a ir a ver quién quita. Tal vez sale algo. No va a salir nada. Porque hoy voy a ir porque Dios va a obrar algo grande en mi vida. Hoy voy a ir porque hoy Dios se va a manifestar en mi ser. Y si no es hoy, tengo la seguridad que Dios lo hará.
Esa es la seguridad del creyente. Por eso debemos, oiga bien, buscarla en oración. Y Santiago 5:11 dice para terminar: he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Todos conocemos la historia de Job. Perdió todo. Le dio hasta pirruña. Pero no desfalleció la fe en su corazón. Nunca renegó por lo que estaba viviendo. Al contrario, llegaron personas a quererlo contaminar y no los escuchó. ¿Por qué? Porque él sabía que el que le había dado, le había quitado y se lo iba ¿qué? A multiplicar. Porque Dios nunca desampara a sus hijos. Por eso usted y yo debemos de buscar a Dios en espíritu y en verdad, porque en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta mañana. Amado Padre que estás en los cielos, te damos gracias, Dios, por este tiempo de palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Gracias, Señor, porque Daniel nos da un claro ejemplo de la oración con arrepentimiento, pasando por tiempos difíciles, como los nuestros, solo que en otra área. Pero se vistió de oración, de cilicio, de ayuno. Y tú, Señor, respondiste a su oración. Y en esta mañana, Señor, aquí estamos nosotros, con diferentes problemas, en diferentes circunstancias, atravesando desiertos, pruebas, enfermedades, aflicciones, pero con la fe y la esperanza de que hoy, Señor, puedes obrar algo extraordinario en cada uno de nosotros. Reconocemos, Dios, que solo tú nos puedes ayudar, que solo tú, Padre, puedes sacarnos de nuestras aflicciones. Los procesos son difíciles, pero la seguridad que tenemos es de que tú estás con nosotros. Tócanos, aviva ese fuego en nuestro ser. Danos ese autodominio sobre la carne a través de tu Espíritu Santo, para que empecemos a arreglar nuestras vidas. Señor, que seas tú limpiando nuestro corazón y nuestra mente, que seas tú sanando esas heridas del corazón, que seas arrancando de raíz, Dios, ese odio, esa indiferencia, ese resentimiento, que seas tú quitando de nuestra mente, Señor, y llevándotelo muy lejos, que no venga a nuestra memoria de aquellos que nos han ofendido y que cuando los vemos nos roban la paz. Que seas tú dándonos quietud, Señor, en medio de esas aguas turbias, y que podamos aferrarnos a ti con la fe, con la certeza y la confianza de que vas a obrar en cada uno de nosotros. Ahora, si usted está escuchando esta transmisión, si está acá en la iglesia y aún no le ha rendido su vida al Señor, hoy quiero invitarle a que le rinda su vida al Señor, que abra las puertas de su corazón y le reciba como su único y suficiente Salvador personal. Solo hay que tener un arrepentimiento de corazón y dejar que Jesús more en nosotros. Jesús no es religión, Jesús es el Salvador del mundo. Y si quiere hacerlo, puede hacerlo a través de esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, pero hoy me arrepiento de mis pecados. Abro las puertas de mi corazón. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día, que ascendiste a los cielos y que hoy estás a la diestra del Padre. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted hizo esta oración, oramos al Padre para que hoy su nombre haya sido inscrito en el libro de la vida. Que hoy el Espíritu Santo de Dios, que es la garantía de que usted ha nacido de nuevo, pueda ayudarle en sus problemas, pueda darle una santificación progresiva. Y si usted tiene una iglesia local cerca, busque al pastor, pídale que le hable más de la salvación y que quiere ser
profesión pública de fe. Señor, gracias por todos aquellos que en esta mañana, a través del arrepentimiento, te buscaron, abrieron su corazón a ti, para que hoy empieces tú a gobernar sus vidas y que tu Espíritu Santo pues empiece a orar en su interior. Gracias, Padre, por hablarnos a través de la palabra. Gracias porque nuestras oraciones siempre son escuchadas de parte de ti. Ayúdanos a arrepentirnos de nuestros males, a vivir una vida en totalidad para ti, para que empecemos a ver las bendiciones del reino en todas las áreas de nuestra vida. Señor, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia, gracias porque desde que nos levantamos hasta que anochece, podemos ver tu bondad en cada uno de nosotros. Por eso te cantamos y te adoramos con todo nuestro ser. Te amo, Dios, tu amor nunca me falla, ni existir, en tus manos está. Desde el momento que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Te amo, Dios, tu amor, diga, tu amor nunca me falla, ni existir, ni existir, en tus manos está. Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido fiel, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan bien, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré por la bondad de Dios. Gracias, Señor. Gracias porque tú has sido fiel. Porque en medio de la prueba, en medio de las adversidades que vivimos a diario, Señor, podemos ver tu bondad, tu piedad. Eres benigno con nosotros. Señor, en medio del sufrimiento, tú eres el Dios proveedor. Tú eres Dios el que nos ayuda. Tú eres el que nos fortalece. Tú eres Dios el que nos da esa paz en medio de la tormenta. Tú eres, Padre, donde encontramos ese refugio en medio de la dificultad. Gracias, Dios, porque tenemos un lugar donde adorarte, donde encontrarnos contigo, Señor. Ahora oramos por los enfermos. Si usted está pasando por una enfermedad,
levante su mano para orar por usted. Que Dios pueda glorificarse en cada uno de nosotros. Padre, oro a esta hora por la vida de cada uno de aquellos que a través de la fe, Señor, han levantado su mano. Tú conoces su dolor, tú conoces su enfermedad, tú sabes por el proceso que están atravesando, Padre, pero hoy a esta hora intercedemos por cada uno de ellos, para que seas tú derramando de tu poder, de tu gloria, de tu majestad. Que hoy, Señor, toda enfermedad sea reprendida en tu nombre. Que hoy seas tú sanando ese cáncer, que seas tú sanando esa insuficiencia renal, que seas tú sanando ese hígado, que seas tú sanando, Padre, ese problema de diabetes, que hoy tomes el control de ese corazón y de esa sanidad de presión alta, que hoy, oh mi Dios, seas tú tocando nuestros cuerpos y dándonos esa sanidad que solo podemos encontrar en ti. Señor, a esta hora oro, Señor, por la vida de Rubén. Oro, Señor, por la vida de Rubén, de Marixa, que puedas bendecirles, que puedas ayudarles, que seas tú, Señor, dándoles fortaleza en medio de la prueba, de la adversidad. Señor, que en este proceso que están viviendo, tú te vas a glorificar, tú traerás unidad, tú traerás fuerzas para no desmayar, Señor, y va a sobrar algo grande y sobrenatural, Señor, en este matrimonio. Bendíceles, Dios, porque les estás permitiendo reiniciarse, Señor, como matrimonio, y oramos para que todo les vaya bien, Señor, y que prontamente tengamos buenas nuevas, Dios, a través de los testimonios en su vida. Señor, por Rubén, sana su hígado, Señor, dale esa fortaleza, dale esa fuerza, Padre, para estar siempre activo y confiando de que tú estás en control de todo. Bendíceles como familia, bendíceles, Señor, por los que les acompañan, por los que han venido, Señor, apoyándoles espiritual y moralmente como familia, Señor. Derrama muchas bendiciones sobre ellos, Padre. Ábreles puertas que nadie pueda cerrar. Gracias, Dios, por cada milagro que ha descendido del cielo sobre este lugar. Gracias por sanar a los enfermos. Gracias por la provisión financiera. Gracias por la provisión de trabajo, Señor. Y nos despedimos cantando esta hermosa alabanza diciendo: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Una vez más decimos, iglesia: Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. Señor, gracias por esta hermosa mañana de domingo. Gracias por la vida. Gracias por nuestros hogares, por nuestros matrimonios. Señor, ponemos en tus manos la vida de nuestros jóvenes para que les guíes. Señor, que no se aparten ni a izquierda ni a derecha. Que puedan mantenerse, Señor, en las sendas de justicia por amor de tu nombre. Que tú los guardes, que tú los protejas. Que los alejes de toda mala amistad, Señor. Bendice la vida financiera de cada hogar, de cada familia. Derrama mucha bendición sobre los negocios de nuestros hermanos, sobre sus emprendimientos, Padre, y por los que están allá en casita, Señor, postrados a una cama. Que extiendas tu mano poderosa sobre cada uno de ellos, que seas tú tocándoles, sanándoles. Señor, los que están en otro país con problemas, Dios, migratorios, que les guardes, que les protejas. Oramos, Dios, por los que gobiernan las naciones. Señor, que cambie sus mentes, que cambie, Dios, sus ansiedades, y que las personas, Dios, que hacen las cosas bien, que son honestos, Padre, puedan abrirles puertas para que puedan encontrar su residencia. Señor, oramos por Israel, por la paz de Jerusalén, Señor, y por nuestro país.
para que seamos un país bajo tu gracia y misericordia. Llévanos con bien, que por la tarde, Señor, podamos ir con el Ministerio Pan de Vida, con los ancianitos y con las personas indigentes, y que el día de mañana iniciemos una nueva semana en victoria. A ti sea el honor y la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Rey. Gloria a Dios. Dios me los bendiga y nos vemos mañana a las 6:30 de la tarde. Hay carnita asada si quiere comprar, y si nos quiere acompañar a Fusate por la tarde, nos vamos de acá de la iglesia a las 6. Bendiciones para todos.